amigos, hoy estamos en una nueva cápsula. Esta cápsula va a ser enfocada al estado de flujos de efectivo y vamos a analizar contra las NIF cómo es que surge este estado financiero. Para empezar, es importante que entendamos el preámbulo. Este estado de flujos de efectivo se deriva de un estado que anteriormente se llamaba origen y aplicación de los recursos. En el estado de origen y aplicación de los recursos se determinaba básicamente dónde había surgido el dinero y dónde se estaba aplicando. Una pequeña modificación que tiene es que cuando entramos a entornos inflacionarios, tenemos que reexpresar primero los estados financieros según las aplicaciones que marca las NIF, y la otra es que el estado de flujos de efectivo entonces deja de ser tan preciso, pues ya no tenemos que representarlo en términos monetarios, o no es la representación adecuada. Ahorita vamos a ver cuál es el término que utiliza la NIF para definir cómo tenemos que referirnos a este estado cuando entramos en entornos inflacionarios. Por otra parte, también es importante mencionar que este estado de flujos de efectivo es uno de los estados financieros básicos que se tiene que emitir por lo menos una vez durante el ejercicio o una vez al ejercicio. Este puede ser al cierre del ejercicio, pero si tuviéramos a estricta aplicación, este estado es uno de los estados vitales para la empresa, porque entonces si yo lo tomo a febrero o si lo tomo a junio, puedo saber cuál es el flujo y el movimiento de efectivo que tenemos en la empresa para hacer frente a nuestras obligaciones o en su defecto, para empezar a adquirir pasivos para no terminar por quedarnos sin un flujo de efectivo. Este flujo de efectivo se ve afectado de todas las partidas monetarias de la empresa, es decir, dónde entra y dónde estamos sacando dinero. Por lo tanto, hay partidas como la depreciación que no van a entrar para efectos de este estado financiero y tenemos que descartarlos porque son partidas finalmente virtuales. Ni entra ni sale dinero, pero sí afectan a otros estados financieros. Ahora, en las normas generales, con base en la NIF B10, efectos de la inflación, cuando el entorno es inflacionario, cuando el entorno es no inflacionario, la entidad representa los estados de flujo de efectivo en valores nominales. Cuando el entorno es inflacionario, debe presentarse en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del periodo actual. Es decir, al 31 de diciembre se tendría que hacer ese registro. Este año es el 2020 y amigos, no estamos muy lejos según lo que se prevé y por cómo se ve el entorno. No estamos muy lejos de volver a aplicar estos entornos inflacionarios, así es que atentos. Tenemos que empezar a estudiar mucho para que en cuanto entremos al entorno inflacionario podamos reexpresar correctamente todos nuestros estados financieros. Ahora, la entidad debe excluir del estado de flujos de efectivo todas las operaciones que no afectaron los flujos de efectivo. Algunos ejemplos son adquisiciones de créditos de propiedades, planta y equipo, por ejemplo, la adquisición de esquemas de arrendamiento capitalizable y otro tipo de financiamientos similares. Fluctuaciones cambiarias devengadas no realizadas, efectos por reconocimiento del valor razonable, conversión de deuda a capital y distribución de dividendos en acciones. Adquisición de un negocio con pagos en acciones, pago en acciones a los empleados, donaciones o aportaciones en capital en especie, operaciones negociadas con intercambio de activos y creaciones de reservas y cualquier otro traspaso entre cuentas de capital contable. Como pueden ver, en toda esta lista, la constante es no hay un movimiento real de dinero. No tengo que pagar con un papel moneda, ni estoy recibiendo un papel moneda. Realmente es el mercado financiero el que crea o el que paga la obligación, o inclusive lo estamos pagando con algo que ya en algún momento se reconoció como una entrada o salida de dinero, pero que en este momento representa más bien un segmento del activo. Ahora, ya que tenemos esto y que sabemos que eso se tienen que sacar, nos dice la NIF que en los casos en que el entorno económico sea inflacionario, por parte de las operaciones que no afectaron los flujos de efectivo, deben excluirse los efectos de la inflación reconocidos en el periodo dentro de los estados financieros. Esto con objetivo de determinar un estado de flujos de efectivo a valores nominales
Finalmente, dichos flujos de efectivo deben presentarse expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del cierre. Es decir, si estamos en un entorno inflacionario, tenemos que tener cuidado también con la información que estamos metiendo, porque si metemos los efectos del entorno inflacionario, entonces eso tampoco representa una salida o entrada de dinero, simplemente representa la disminución más rápida del poder adquisitivo de las monedas que tenemos. Entonces, no hay entrada o salida de dinero, sin embargo, ya que lo quitamos, tenemos que recordar que no lo podemos expresar en valores nominales, tenemos que llamarlo unidades monetarias de poder adquisitivo. Ahora, la estructura básica de este estado, las entidades deben clasificar y presentar los flujos de efectivo según la naturaleza de los mismos, en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Son tres grandes rubros. Para clasificar el flujo de efectivo en alguna de las categorías anteriormente mencionadas, debe atenderse a su sustancia económica y no a la forma que se utilizó para llevarla a cabo. La estructura del estado de flujos de efectivo deberá incluir los siguientes rubros: actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo, efectos por cambios en el valor del efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo y efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. Dentro de cada grupo de actividades, tiene que atenderse que la entidad debe presentar los flujos de efectivo en términos brutos, mostrando los principales conceptos de los distintos cobros o pagos. No obstante, dichos flujos pueden presentarse en términos netos cuando se refiere a, y aquí vamos a ver cuándo es cuando podemos presentar en términos netos. Son cobros y pagos en efectivo por cuenta del cliente, siempre y cuando los flujos de efectivo sí reflejen adecuadamente la actividad con el cliente, sin incluir otras actividades de este con la entidad. Es decir, la entidad debe presentar los flujos de efectivo derivados únicamente de la cobranza a clientes netos de los descuentos o rebajas efectuados. Sin embargo, si el cliente también es un proveedor, deberá presentar por una parte los flujos de efectivo relativos a sus operaciones como clientes y en una forma separada los flujos de efectivo asociados a que éste nos está proveyendo de algo. Vamos a desglosarlo. Si Coca-Cola S.A. fuera mi proveedor y al mismo tiempo fuera mi cliente, yo tengo que representarlo en cuentas separadas. De entrada, en la contabilidad va a estar en dos rubros distintos. Por un lado va a estar en el activo como cliente, cuando tenga un saldo todavía pendiente conmigo, y por otro lado lo voy a ver reflejado como un proveedor, cuando yo tenga un saldo pendiente con él. Tengo que hacer primero esa gran distinción al registrarlo en la contabilidad y después, cuando yo represente los cobros que le estoy haciendo o cuando yo entere los pagos que le estoy haciendo, tengo que hacerlo en las mismas cuentas de manera separada. Y al momento de meterlo al estado de flujos de efectivo, lo puedo hacer con el valor neto de estas operaciones. Ahora, ya que vimos esta parte, vamos a ver qué define la NIF como actividades de operación. Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación son un indicador de la medida en la que estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para mantener la capacidad de operación de la entidad, para efectuar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiamiento y, en su caso, para pagar financiamientos y dividendos. En otras palabras, todas las actividades de operación son aquellas que nos generan efectivo, por las cuales estamos recibiendo dinero para poder hacer frente a las obligaciones que tenemos. Debido a que los flujos de las actividades de operación son los que derivan de las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, en esta sección se incluyen actividades que intervienen en la determinación de la utilidad o pérdida neta de la entidad, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable, exceptuando aquellas que están asociadas ya sea con las actividades de inversión o con las de financiamiento. Un ejemplo de estas últimas es el caso de la utilidad o pérdida en la venta de activo fijo, la cual debe presentarse en actividades de inversión para integrar la totalidad de los flujos generados por dicha venta. Es decir, aun y cuando esto sea, a grosso modo, donde está entrando el dinero a la entidad, tenemos que tener cuidado porque puede que no estemos ingresando dinero por vender, no sé, si me dedico a vender zapatos, puede que yo no esté ingresando dinero por vender zapatos. Puede que la
máquina con la que estaba diseñando y confeccionando los zapatos la esté vendiendo para adquirir una nueva. Cuando yo la vendo, efectivamente se van a ver alterados los flujos de efectivo porque voy a recibir dinero por esta venta. Sin embargo, este dinero no se está recibiendo por una actividad de operación. No estoy vendiendo mis zapatos. Estoy vendiendo un activo fijo que fue en su momento una actividad de inversión y eso es lo que está dando origen a la entrada de dinero. Entonces tenemos que tener cuidado y recordar que siempre vamos a clasificarlo con base en la sustancia económica. Aquí tenemos una lista de los ejemplos que califican como actividades de operación y vamos a leer 3 al azar. Cobros en efectivo derivados de regalías, cuotas, comisiones u otros ingresos. Vamos a ver también las salidas, que son los pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Y vamos a ver otro que son pagos o devoluciones de otros impuestos derivados de la operación de la entidad, diferentes al impuesto a la utilidad. ¿Qué tienen en común esos 3? Primero, para que yo pueda operar en el país, tengo que pagar impuestos. Entonces, si yo me dedico a vender zapatos y quiero operar en México, le tengo que pagar al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, impuestos por mi actividad, porque yo pueda realizarla. Como estoy pagando impuestos y eso se ligan directamente con la operación que yo hago, que es vender zapatos, todas las salidas que yo haga de efectivo para esta entidad contarán como actividades de operación. Si yo estuviera cobrando por vender mis zapatos, entran como actividades de operación. Si yo estuviera cobrando regalías, cuotas o comisiones, porque a lo mejor yo hice un zapato, un modelo muy bueno, que era medicinal, por ejemplo, yo tengo la patente. Yo puedo rentar, alquilar o vender la patente, pero como sí está ligado a lo que yo me dedico a hacer, entonces entra como un ingreso en actividades en operación. Ahora, ya que entendemos cuáles son las actividades en operación, tenemos que pasar al otro rubro, que son actividades de inversión. Los flujos de efectivo relacionados con actividades de inversión representan la medida en la que la entidad ha canalizado recursos, esencialmente, hacia partidas que generarán ingresos y flujos de efectivo en el mediano y largo plazo. Algunos de los ejemplos: A. Pagos en efectivo para la adquisición, instalación y, en su caso, para el desarrollo de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Como podemos ver, si habláramos de instalación, visto en el estado de situación financiera, lo veríamos representado dentro del activo diferido. Entonces, tenemos que tener cuidado a qué naturaleza atiende. Todo esto, yo estoy invirtiendo en algo que sí es para mi actividad, sin embargo, no está directamente relacionado con la materia prima o con la actividad principal a la que me dedico. Es decir, yo estoy comprando un inmueble, sí, en el inmueble voy a guardar mis zapatos, pero ese inmueble entra dentro de los rubros del estado de situación financiera de activo fijo. Entonces, ya lo dice la definición, partidas que generarán ingresos y flujos de efectivo en el mediano y largo plazo. Por ello es que si lo atendemos a la naturaleza que vemos en el estado de situación financiera, todo el activo fijo, por eso se clasifica como fijo, porque se estima que no va a ser convertible en moneda tan rápido y que el periodo de conversión puede tardar más de un año. Ahora, vamos a ver los demás ejemplos. Cobros en efectivo por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Este está directamente relacionado con el anterior. Si yo ya lo clasifiqué cuando lo obtuve dentro del rubro de actividades de inversión, cuando lo venda, tengo que atender a la misma naturaleza. Pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición o rendimiento de instrumentos financieros distintos de los instrumentos financieros negociables. Por ejemplo, compra o venta de instrumentos financieros para cobrar el principal e intereses que no estén relacionados con actividades de operación, como en el caso de otras cuentas por cobrar que se derivan de actividades diferentes a la venta de bienes y servicios, así como compra o venta de instrumentos financieros para cobrar o vender. Es decir, si nuestra empresa la estamos apalancando con futuros, estos futuros entran completamente dentro de las actividades de inversión porque no están relacionadas directamente con lo que yo me dedico. Yo lo hago a lo mejor por una sana protección financiera, es mi plan financiero, ya está avalado o ya lo avalé yo y yo sé que invertir en estos futuros
va a ser bueno y benéfico para mi empresa. Ok, pero esta inversión tal cual que estamos haciendo, la vamos a tener que clasificar fuera del rubro de actividades de operación. Es decir, yo estoy invirtiendo en algo y la palabra lo menciona muy, muy claro. Yo estoy metiendo mi dinero en una inversión en un futuro y ese futuro, ya sea que me dé dinero o cuando yo lo estoy pagando por adquirirlo, no lo estoy sacando para realizar la compra de mis zapatos, de la materia prima o para venderlos. Simplemente es algo ajeno a esa actividad, pero que sí está realizando la actividad y que no hay ninguna restricción para realizarlo. Entonces, solo hay que tener cuidado. Pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición o rendimientos de instrumentos financieros de capital emitidos por otras entidades, distintos de los instrumentos clasificados como negociables. Ejemplos, compra o venta de acciones en entidades asociadas o en negocios conjuntos, así como el cobro de dividendo derivado de dichos instrumentos. Es decir, yo como empresa grande o como empresa matriz decido adquirir otra o decido solo adquirir acciones de otra empresa. Cuando esas acciones generen un valor, ya sea que yo las venda o, en su defecto, que por el valor de las acciones que yo tengo se decrete dividendos, todos esos ingresos tienen que ser considerados como una inversión o un derivado de una inversión que se hizo en algún momento. Cuando yo compré el instrumento, yo hice la inversión. Es decir, yo adquiero las acciones, yo estoy haciendo la inversión, yo estoy sacando dinero de mi flujo para pagar y cuando recibo los beneficios, ya sea por la venta de la acción o por los dividendos que se decreten correspondientes a las acciones que yo tengo, en ese momento va a entrar dinero al flujo de efectivo y se tiene que considerar como una actividad de inversión. Préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la operación, cualquiera que sea distinto de la operación que está realizando. A lo mejor en algún momento alguien te pide un préstamo, tú se lo otorgas, él no es tu proveedor, no es tu cliente, es un ajeno completamente a tu entidad y cuando le haces este préstamo, tú estás sacando dinero de tu flujo de efectivo. Ahí hay una disminución del flujo de efectivo. Sin embargo, cuando cobras los intereses y cuando regresa el capital, estás teniendo un aumento en el flujo de efectivo. Se tiene que ver y se tiene que representar en el rubro de actividades de inversión. Vamos a pasar de este rubro, de este segmento, porque ya vimos cuál es la generalidad y la mecánica o forma de operar. Ahora vamos a las actividades de financiamiento. Entre las actividades de inversión y las actividades de financiamiento podemos tener muchos problemas, porque pareciera que son sinónimos, aunque son muy distintos. Vamos a ver que en esta sección se muestran los flujos de efectivos destinados a cubrir las necesidades de efectivo de la entidad, como consecuencia de compromisos derivados de sus actividades de operación e inversión. Es decir, aquí es derivado de los dos anteriores. Asimismo, se muestra la capacidad de la entidad para restituir a sus acreedores financieros y a sus propietarios los recursos que canalizaron en su momento a la entidad y, en su caso, para pagarles rendimientos. Es decir, aquí se va a representar todo lo que está, si lo viéramos en el esquema clásico del estado de situación financiera, todo lo que está del lado derecho, los pasivos y el capital. Algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiamiento son los siguientes. Cobros en efectivo procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad, netos de los gastos de emisión relativos. Es decir, yo voy a emitir acciones. Al emitir acciones, cuando alguien las adquiere, yo estoy recibiendo dinero. Tengo que representar solo el valor neto de eso. Es decir, el costo que yo incurrí o en el costo que yo incurrí por emitir estas acciones y que alguien las comprara, se lo quito al total de lo que recibí. Si mi costo fue de 5 y las acciones se vendieron en 50, ese neto de 45 es el que se va a representar en el estado de actividad, en el estado de flujos de efectivo, en el segmento de actividades de financiamiento. Pagos en efectivo a los propietarios por reembolsos de capital, pagos de dividendos o recompra de acciones. En este caso podemos ver cómo es que se ligan todos los estados financieros, porque cuando yo tengo el pago o cuando yo hago el decreto de dividendos, mi estado de cambios en el capital contable se ve afectado. Mi estado de situación financiera también se ve afectado. Y en este momento el estado de flujos de efectivo se va a empezar a ver afectado cuando el dinero que se decretó como dividendo se pague efectivamente a los socios o accionistas. Entonces, aquí es muy importante
entender que para actividades de financiamiento va a salir algo o vamos a pagar algo o vamos a recibir dinero, pero que va a financiar la operación. Es decir, en algún momento vamos a la, en el A nos dan el dinero y en el B estamos regresando el dinero o estamos pagando, digamos, bueno, no digamos, estamos pagando rendimientos por ese dinero. Vamos al C, es cobro en efectivo procedentes de la emisión por parte de la entidad de instrumentos de deuda, instrumentos financieros por pagar, en su caso, netos de los pagos de emisión, así como cobros en efectivo por la obtención de préstamos, ya sea a corto o largo plazo. Es decir, alguien nos está financiando con un préstamo, puede ser un banco, puede ser, no sé, una casa de préstamos que no sea necesariamente un banco, puede ser alguna persona física o moral que nos esté financiando y que nos esté dando un préstamo. Eso no entra en el rubro de capital, pero sí es una forma de financiamiento. Entonces, en ese caso, se aplica a que tienen que entrar esas partidas al rubro de actividades de financiamiento. Vamos a los reembolsos en efectivo de los recursos tomados en préstamo descritos en el inciso anterior. Es decir, cuando nosotros regresemos ese dinero o cuando regresemos el dinero y los intereses, estos salen de mi banco o salen de mi efectivo, dependiendo de cómo esté la clasificación y de dónde esté saliendo el dinero, pero al final afecta el flujo de efectivo que tengo y ya estoy cubriendo con la obligación contra mi prestatario. Es decir, a lo mejor Juanito S.A. y BBVA Bancomer me prestaron dinero, fue un préstamo, no fue una inversión en capital, no fueron acciones. Ellos me prestaron únicamente dinero. Cuando yo les pago, sale el dinero de mi flujo de efectivo y tengo que expresarlo en mi estado de flujos de efectivo. Ahora, por último, pagos en efectivo realizado por la entidad como arrendataria para reducir la deuda pendiente de un arrendamiento capitalizable u otros financiamientos similares. Porque al final, estos arrendamientos nos están ayudando a capitalizar de algún modo la empresa. Bueno, en ese caso, a financiar de algún modo la empresa. Entonces, también entra dentro de los rubros de el estado de, bueno, del estado de flujos de efectivo en el segmento de actividades de financiamiento. Ya que tenemos esto, vamos a ver este pequeño boceto que tenemos para ustedes, en el cual vamos a ver el estado de flujos de efectivo, pero por el método indirecto, ya que también hay dos métodos. Ahorita vamos a ver el método indirecto y tenemos la utilidad antes de impuestos, es el rubro con el que empezamos. Tenemos que quitar las partidas relacionadas con actividades de inversión, en ese caso la depreciación, y luego llegamos a esta suma. Esta suma, como podemos ver, es la utilidad antes de impuestos más la depreciación. ¿Por qué se hace esto? Porque esta utilidad antes de impuestos se vio afectada, es decir, llegando a los impuestos o llegando a la utilidad antes de impuestos, yo quité la depreciación. Esta depreciación, muchos lo llaman que es una cobertura fiscal y tiene un poco de sentido porque yo no estoy gastando dinero y lo tengo que restar para llegar a la utilidad con la que voy a calcular mi impuesto. Sin embargo, para representar correctamente la posición de la empresa, yo tengo que regresar después de ello esa depreciación, porque al final nunca afectó mi bolsillo directamente. Entonces, por eso es que esta cantidad de depreciación se está sumando, porque el origen fue la utilidad antes de impuestos, aquí ya se había restado, la regresamos para representar la posición real de la empresa, que sería de 10.415.544. Estas son las actividades en operación, aquí le vamos a quitar 8 millones, y esta suma de actividades en operación, que ya vimos qué es lo que incluye, nos termina dando 1.909.150. Ahora, ya que tenemos este millón, tenemos que quitar las actividades de inversión. Ya vimos que las actividades de inversión son generalmente en activos fijos o en instrumentos financieros. Como aquí es negativo, está representando que nosotros estamos pagando más por adquirir instrumentos financieros o adquirir propiedades, por ejemplo. El caso en el que sería positiva esta cantidad sería si yo vendiera a lo mejor mi planta o mi equipo y el efecto fue mayor a la inversión que yo hice. Entonces, en ese caso, este rubro sería positivo. Ahora, ya que tenemos esto, vamos al flujo neto de efectivo de actividades de inversión.
Este excedente surge de los dos anteriores, es decir, de la suma después de quitar las actividades en operación, restándole las actividades de inversión. A este excedente le vamos a aplicar todas las actividades de financiamiento que tuvimos. En este caso, no emitimos acciones, es decir, no obtuvimos dinero, no obtuvimos un préstamo, tampoco pagamos pasivos derivados de arrendamientos financieros, ni estamos pagando intereses, pero decretamos dividendos y los estamos pagando. Entonces, estos dividendos yo los tengo que representar y tengo que restárselos al excedente que yo tenía. Una vez que sumo el total de los flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento, yo voy a terminar por obtener el incremento o decremento neto de efectivo y demás equivalentes. En este caso, este incremento, bueno, en este caso fue un decremento por 9,477. ¿Por qué? Porque del total que yo tenía de utilidad, más la utilidad antes de impuestos, más depreciación, son 10 millones. Quito actividades de operación, me quedo con 1,000,000. Quito actividades de inversión, me quedo con 537. Y cuando quito las actividades de financiamiento, ¿qué creen? Me pasé. Eso quiere decir que tengo una posición negativa. No tengo dinero para hacer frente a otras obligaciones. De hecho, aquí sería muy sano pedir un préstamo, emitir acciones o pedir aumentos de capital, porque ya mi flujo operativo no está dando para más. Ahora, tenemos que cuadrar toda esta información con el efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo. ¿Cómo va a suceder esto? Al flujo neto de efectivo o al incremento o decremento neto de efectivo, le voy a sumar el efectivo que yo tenía al inicio del periodo en equivalentes o efectivo puramente. Aquí para esto tengo que determinar cuáles son las cuentas que efectivamente voy a incluir en esto. Bancos, efectivo, bueno, bancos, caja, equivalentes de efectivo, todas las posiciones que yo tengo. Ya que yo determino de dónde va a surgir esta cantidad y yo la estimo, ahora sí, vamos a ver F22. Aquí está. Ahorita vamos a regresar a esta parte, pero yo tengo entonces el efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo. Cuando yo le sume esto a la cantidad incremental o decremental de efectivo neto, voy a obtener una cantidad. En este caso es 5,045,000. ¿Contra qué lo tengo que corroborar para saber que esa cantidad es correcta? Es muy sencillo. Nos tenemos que ir al estado de situación financiera y vamos a consultar qué creen. Es los bancos, que es donde tenemos principalmente todo el dinero. Entonces, bancos, tenemos 5,045,773. Como son las cantidades iguales, este estado financiero está correcto. Si hubiera una diferencia entre lo que tenemos en bancos y lo que tenemos al final en efectivo y equivalentes de efectivo, tendríamos o estaríamos en un error. Porque al final recordemos que en bancos es donde acumulamos el efectivo que realmente tenemos. Vamos a verlo de nuevo. Listo. Recordemos también, aquí en esta práctica no está desglosado, pero bancos incluye también el dinero que tengo en caja. Entonces es el dinero que realmente tengo líquido, que ahorita puedo tomar y puedo pagar. Como pueden ver, el método indirecto es sumamente sencillo.